Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Es un placer inmenso estar de nuevo con todos ustedes. Primer programa en el año 2024. Los tertulianos vienen, como siempre, con una gran cantidad de sabiduría en sus alforjas y al mismo tiempo con muchas ganas de hablar. Así que hemos preparado dos temas que espero sean de su interés. Insisto, feliz 2024 a todos ustedes y que se colmen de bendiciones y consigan en este año todo aquello que ansían. Don Manuel Tabas, buenos días. Pues es lo único que nos ha traído los Reyes, la sabiduría, aparte de la subida. Y ya aprovecho a felicitar el año a los componentes de esta mesa y a nuestros oyentes los Reyes Magos que te han radio traído. Oyentes. Los Reyes Magos que te han traído. Carbón. No me lo creo, pero bueno, sí. Es así. No he sido bueno. Doña Isabel Rodríguez, buenos días. Doña Isabel, feliz año. Bueno, en primer lugar, muchísimos besos y abrazos a todo el mundo que tiene la paciencia de aguantar esta tertulia. Yo creo que alguno que otro la seguirá con afecto, ¿no? Pero bueno, yo le doy las gracias al que nos sigue como buena. A ver, cuéntanos qué te han traído los Reyes. Pues yo me ha pasado lo mismo que a él, no he debido ser buena y no me han traído nada. Yo sí me harta de creo que la lotería te tocó, ¿no? Sí, eso sí. Ajá, pero no digas eso, si no van a creer que es verdad, 6.000 euros. Bueno, 6.000 euros está muy bien, yo los quisiera. Perdona, y 5.000 la de Navidad. Es una mujer con suerte, eres una mujer con suerte. Pendiente que tenemos. Tendrá que invitarnos a todos, sí, lógicamente. Don Félix Calle, buenos días, feliz año. Igualmente, don Julián, y felicitarte por el nacimiento de tu nieta Luna. Muchas gracias. Que es un roscón sol que estáis comiendo lo ha traído Luna del Bajo Bueno, Brazo. pues es Luna, pero es un sol. Y si alguna vez ve esta tertulia, le quiero decir que tuve el gran placer de casar a sus padres. Sin duda alguna que sí, eso sí que es historia. Que le conste, por si al caso lo ve algún día. Así que enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. ¿Los Reyes bien? Sí, bien, siempre se portan bien. Sí. Carbón no te han traído, Suele ser ¿no? bueno. Ya quisiera yo que una tonelada de carbón me hubiera caído, porque hubiera hecho un gran negocio. Don Manuel Arco, buenos días. Feliz Buenos días. 2024. Pues muy feliz de haber acabado el año, de haber llegado a este año, cosa que no pensé yo nunca que iba a llegar a tener tantos años encima. Bueno, te quedan por lo menos 20 o 30 más. Y nada, he sido moderadamente feliz estas fiestas y ahora estoy un poquito más contento porque mi nieto me ha traído de Londres una Electric Blank. ¿Qué es eso? Una colcha caliente. Una manta eléctrica. Yo pensaba que los Reyes Magos te habían traído el bigote, ese bigote que te está Este dejando. bigote no quiere Colomina que me lo deje, ya tengo disgustos con ella, pero ya me he empeñado y me lo voy a dejar para la foto. Don David García, buenos días, feliz 2024. Pues bien hallado y bueno, repetir lo que todos mis compañeros, felicitar el año a los oyentes, a vosotros ya lo he felicitado. Se me ha olvidado felicitarte en persona por ser abuelo, o sea, lo hago públicamente, y nada, y espero que... ¿Y los Reyes? Bueno, los Reyes... Trabajo. Yo soy muy bueno siempre, entonces no se han portado mal y encima me han dado mucho trabajo, entonces me alegro. Es distinto ser bueno a estar, ¿verdad? Bueno, digamos que siempre también decimos somos y estamos, y al que no lo quiera, pues que no mire. Don Escolástico García, González, por favor, González. Buenos días. Buenos días y feliz año a todos los oyentes y televidentes. Yo siempre pienso que los niños vienen con un pan debajo del brazo. En este caso, además del pan, han traído un rosco. Sí. Pero a los padres siempre, a mis hijas y a mis yernos, cuando he tenido nietos, ya no os preocupéis, siempre se alarmaban, y otro hijo, no sé qué. No os preocupéis, hay que tener hijos, que los hijos vienen con un pan debajo del brazo siempre. El otro que día, así sea. como anécdota te cuento que el otro día cuando estuve con un político me dijo, bueno, que bien funciona la tertulia, cuánta gente la ve, y me dijo, esa tertulia de Escolástico. Bueno. Don Mariano, buenos días. Buenos días, Julián. Mariano Rodríguez, feliz 2024, los Reyes. Muy bien, ha sido un año alegre y feliz,
más tú, que has tenido la suerte de tener ya a tu nueva nieta. Y bueno, felicitar el año a todos nuestros oyentes, como siempre. Muchas gracias. Extensivo de todos vosotros hacia los televidentes, oyentes y personas que nos ven por las redes sociales. Voy a presentar el primero de los temas que hemos titulado Subidas. El año 2024 llega con distintas subidas, como ustedes saben, la luz, el gas, las telecomunicaciones, el transporte público, los peajes y hasta, si me apuran ustedes, los sellos de correos. Bueno, pues voy a empezar por Manuel Tabas lo siguiente. ¿Es este el ajuste que necesita la economía española, lo de las subidas? ¿Compensan las subidas de las pensiones y la congelación del SMI a los funcionarios las subidas mencionadas? ¿Es la inflación la culpable de las subidas? Y por último, ¿puede permitirse España seguir aumentando su déficit público? Ay, Julián, qué tiempos aquellos. ¿Recuerdas cuando nevaba? Sí, cuando nos tomábamos las uvas esas, a mí las que me gustan personalmente, esa uva roja, gorda, sin pepitas, por supuesto, acompañada de una copita de cava, por supuesto, lo de gorda lo dices por lo lustrosas que eran, ¿verdad? Sí, por lo lustrosas que eran. Pero este año, desgraciadamente, por la subida de las uvas de un 44%, y eso que está con el IVA rebajado al 0%, que a ver cómo sube, pues yo he tenido que celebrar las campanadas con 12 lacasitos y con un vasito de gaseosa por aquello... No me lo creo, eso es una broma. No, te lo digo, ¿verdad? Y con un vaso de gaseosa por aquello de las burbujas. Porque es que no puede dar más. Es que las cosas suben menos los que debe de subir. Y a mí ya hay cosas que no me suben. ¿Y qué son las cosas que tienen que subir? Pues lo que no debería subir. La luz, el teléfono. Lo que debería de subir, no sube. Y ya, pues, por ejemplo, a nuestro amigo... ¿Por qué miras a Pollito para eso? Nuestro amigo Pollito, pues lo tendrá ya... Te vas a meter en un jardín, del que mejor no entrar. Bueno, vamos a seguir con la subida. Vamos a ver. Ha subido la luz, ha subido el teléfono, ha subido los alquileres, ha subido la hipoteca. Va a subir el butano, pues el butano ya subió en noviembre el 5%, sí, pero ahora se va a hacer un reajuste. Naturalmente los reajustes siempre son al alza. Buena noticia. Bueno, espérate que nos dice Julián Gómez, dice, dentro de mis posibilidades estoy viendo la tertulia desde Los Reales Alcázares de Sevilla y no he podido asistir. Espérate que sigue esto más adelante. Sigue, lo voy buscando. Sigue. Con un plato de gamba seguro en la mesa puesta, acompañado de una cañita de cerveza. Bueno, ha subido todo. La luz, ¿qué es lo bueno que tiene? Y no he podido resistir a enviar este WhatsApp para felicitarte nuevamente por el nacimiento de Luna y, por supuesto, para que me guardes un trocito del roscón, me temo que no queda ya, Julián Gómez, que has llevado por ese motivo feliz. De hecho, le dices a David que este martes se ha vuelto a olvidar el tupper. Así que un abrazo para todos. Debo decirte, Julián Gómez, que ha traído una botella de vino, David. Un vino se llama Raíces. ¿Y qué he dicho? Aleluya. Lo abras hoy y ábrelo para cuando venga Gómez. Cierto, lo ha dicho y yo soy testigo de ello. Adelante. Bueno, con arreglo a la luz, buena noticia que el bono social eléctrico no se va a mantener hasta junio, pero no solo se mantiene, sino que ha subido tanto para las personas vulnerables como los vulnerables severos en un 65 y en un 85%. ¿Cuál es el problema? Pues que no llegan millones de personas y según dicen también que por lo visto 3 de cada 4 ayudas no llegan. Pero bueno, ahí está y se mantiene. Problemas, el IVA súper reducido. Se ha quitado de huevos, de fruta, de leche, es decir, elementos que son indispensables. Se mantiene, es cierto, en el aceite y en las pastas. Las pastas yo no sé, pues yo no soy de pastas, pero el aceite es que aunque se mantenga, sigue subiendo y sube que te sube. Y sin embargo no entra ni la carne ni el pescado. Es un problema. Después, las pensiones, las contributivas, sí, han subido. Indudablemente están por ley, aprobada por un gobierno socialista, eso es cierto, en el 3,8%. Las no contributivas suben un 6,9%, igual que el ingreso mínimo vital, y las viudedades suben 4%. Eso es la parte buena. ¿Pero cuál es la parte mala? Pues seguimos otra vez en los funcionarios. 3,5 millones de funcionarios que se quedan más congelados que cuando vino la DANA a España. ¿Por qué? Y yo no lo digo, lo dice el de Comisiones Obreras, el Unai Sordo, que el gobierno ha incumplido, porque se hizo un decreto marco que iba a haber 3 subidas en el 2023. No se ha cumplido. El Ministerio de Hacienda dice que va a cumplir
este año con las subidas prometidas. Pero claro, una cosa es cumplir y otra cosa es cambiar de opinión, que es el problema. Y el salario mínimo interprofesional, pues de momento se prorroga. Yolanda quiere subirla o en un 4%, pero ni sindicatos ni patronal están de acuerdo. Entonces, a tus dos primeras preguntas que has hecho, y ya cierro mi intervención, te lo digo. ¿Es este ajuste que necesita la economía española? Para mí, no. ¿Compensan la subida de las pensiones y la congelación del SMI a los funcionarios de la subida mencionada? Para mí, no. Mariano Rodríguez. Yo puedo estar de acuerdo con Manolo en algunos temas de los que ha expuesto, pero en otros no voy a estar de acuerdo. Hay que tener en cuenta que la subida del gobierno se mira de las perspectivas desde un gobierno progresista o desde un gobierno conservador. En este caso tenemos un gobierno progresista. Y todo sube. Todo sube. ¿Por qué? Porque es un país donde la calidad de vida y el bienestar social se valen y se cogen sobre la subida de los impuestos. O sea, impuestos es difícil que no se pague. La calidad que ha dicho Manolo de la subida, y sobre todo en los alimentos, es un disparate, sobre todo en productos de primera necesidad, como este es el caso del aceite, que no hay manera de que pueda bajar, porque no sé cómo se han podido apañar para pegar esa subida como ha subido el aceite. Nosotros siendo el primer productor del mundo en aceite, es que nadie le acaba de enterar, como pasa con la fruta y las verduras. Puede echar la culpa a la gente que son a los turoperadores, que son los que distribuyen, pero que en realidad la subida que hoy día se está ejerciendo en el gobierno de español es un reajuste de una situación que nosotros podemos pensar que puede ser mejor o peor, depende de cada uno, pero es que no nos podemos dar cuenta que hemos tenido, este año ha sido un año súper económico. No podemos olvidar que, por ejemplo, el tema del turismo, 180.000 millones del PIB, el 17%, cuando estábamos en el 13%. Fíjate lo que ha crecido, y todavía no estamos en márgenes superiores. Pero yo te digo que muchas veces yo no entiendo en algunas subidas del gobierno, puedo estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero que lo que sí es cierto es que la cesta de la compra hay que reajustarla y ajustarla para que pueda llegar a final de mes. Doña Isabel Rodríguez. Bueno, yo creo que las subidas no son justas para el público en general nunca. O sea que tú preguntas y ya verás como todo el mundo protesta. Indudablemente mantener todo lo que tenemos en este país y en la calidad como lo tenemos, que yo creo que está bastante bien llevado, es mi modesta opinión. Yo no milito en ningún partido político, o sea que quede claro, ¿no? Entonces creo que tiene que haberlas aunque no nos gusten. Hay que mantener lo que tenemos. ¿Y cómo se mantiene eso? Pagando impuestos. ¿Que no nos gusta a nadie? Es evidente que no nos gusta a nadie. Y hablo yo, que ya estoy jubilada, pero no tenemos más remedio que hacerlo. Ahora bien, ¿en qué cantidad hay que subir el impuesto? Eso es lo que hay que estudiar al máximo para que no toque más la economía, que ya está muy tocada. Sobre todo la economía de la gente mediana hacia abajo, porque la gente que tiene plata, como dicen en América, esa no tiene ningún problema de ningún tipo, pero la gente mediana hacia plata tiene necesidades, y hay que respetarlas. Es muy modesta opinión. Don Escolástico González. Gracias, Julián. La verdad es que es un tema se presta a muchas discusiones, ¿no? Lo de la subida. Todo el mundo nos quejamos que a principios de año suben los impuestos. Pero mira, suben los impuestos y suben los precios, ¿no? Pero mira, te voy a decir una cosa. La semana pasada leía una encuesta en un periódico, no recuerdo ahora mismo cuál era, que le preguntaban a la gente que qué pensaba de la economía del país, y un 60% decían que la economía del país estaba fastidiada, ¿no? Y luego, a renglón seguido, le preguntaban sobre su propia economía. Y un 60% decía que se encontraba a gusto con su propia economía, que había mejorado, ¿no? Es decir, el 60% cuando veían la economía nacional podía pensar que había empeorado, pero cuando le preguntaban por su economía personal, el 60% decía que había mejorado. Yo creo que hemos tenido una situación de inflación que ha disparado los precios en muchísimas cosas, pero afortunadamente también hemos tenido los escudos sociales necesarios por parte del Gobierno para que aquellas personas más desprotegidas pudieran, lógicamente, defenderse frente a esa inflación que en algunos casos ha sido desmedida y provocada, ahora haré un inciso, provocada por quienes distribuyen los productos. Por ejemplo, los pensionistas han tenido en el año 2023 una subida del 8,5% y van a tener una subida del 3,8% ahora. Posiblemente hayan recuperado el 100% de su poder adquisitivo. Luego, para ellos no ha habido
posibilidad de perder ni de ganar nada. Es decir, han subido sus pensiones con arreglo a lo mismo que ha subido la inflación. En el caso de las personas que estaban con alquileres, pues el Gobierno ha regulado que no se pueda subir más de un 3%, cuando los propios salarios suben por encima del 3%, ¿no? Es decir, han crecido los salarios por encima del precio de alquiler que han tenido. ¿El precio de la luz? Pues el precio de la luz se ha hecho también, en la luz y en otros servicios energéticos fundamentalmente, se ha hecho un esfuerzo también para que, lógicamente, se puedan contener. Luego yo creo que el Gobierno, en este caso, a quien corresponde velar un poco por la parte más desprotegida socialmente o por la parte más desprotegida de los ciudadanos, pues creo que ha sabido establecer ese escudo para que no pese demasiado la inflación. Es verdad que en la inflación está sucediendo de todo. Yo quiero traer aquí ahora al recuerdo de todos los tertulianos, estarán de acuerdo porque lo habrán visto también y lo habrán leído, como en Francia, por ejemplo, determinadas cadenas alimenticias han prohibido a determinados distribuidores que entren sus productos a la casa, es decir, no quieren vender sus productos porque el incremento de precios que han tenido sobre ello de forma tan injustificada, ellos no quieren ser partícipes de esa subida y es que no quiero dar marcas, pero concretamente ha sido Carrefour y se lo ha hecho a Pepsi-Cola y alguna otra, Grupo PepsiCo y algún otro más, ¿no? Es decir, usted no va a vender productos en mis tiendas porque usted los precios que ha hecho y los que ha incrementado es injusto, ¿no? Pues eso ha sucedido en muchos de los productos, ¿no? La inflación, la guerra, los problemas energéticos en el mundo que ha habido, las situaciones geopolíticas empujan a tomar decisiones de este tipo, ¿no? Pero yo creo que no todo, creo que no todo es achacable ni mucho menos al Gobierno. Creo que hay una subida en la cesta de la compra, que es esa inflación subyacente que es importante y que está castigando a mucha gente porque está por encima de la inflación media que conocemos, pero en general creo que se está protegiendo a la sociedad en la medida de lo posible. Y se me ocurre decir también, si las pensiones han mejorado la propia inflación, si los beneficios de las empresas son importantes porque se han repartido mayores beneficios y si se contienen los gastos en algunas horas, pues en fin, yo creo que ese 60% que decía de la población a la que se le preguntaba que cómo estaba su economía y decía que mejor que el año pasado, creo que es significativo de que, aunque hayan subido la cesta de la compra, la gente en general tiene mejor economía personal que la que tenía el año anterior. Don Félix Calle. Bueno, pues estamos hablando de ajuste económico. Claro. ¿Por qué? Porque lo manda Europa. O sea, no es una cuestión tampoco de que el Gobierno de turno. Entonces hay que hacer un ajuste económico. Este ajuste económico es lo que acaba de denunciar, no es ni más ni menos que una medida más para frenar precisamente la demanda y con ello, por tanto, la inflación. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que si hay una reducción de la demanda, también se ralentiza la economía, que es lo que viene sucediendo desde el segundo semestre del año pasado. ¿Qué significa eso? Que si se ralentiza la economía, hay menos consumo, se producen menos, las fábricas siguen manteniendo los costes al menos fijos, se produce menos, habrá despidos y, por tanto, la economía se va a ralentizar seguro. Claro, el ajuste económico lo que significa precisamente es que tiene que haber un equilibrio de las cuentas. Siempre hay una regla de oro en economía, ¿no?, que dice menos gastos que ingresos, porque si no la vamos a liar. Lo que está ocurriendo, que decías tú de lo del 60%, yo los datos que tengo no son iguales, digo datos macroeconómicos, porque ahora mismo los españoles estamos gastando más que estamos ingresando, pero estamos tirando de ahorro. Estamos tirando de ahorro, estamos de acuerdo todos los economistas. El que los tenga, el que no tenga ahorro, pues mira, cómo está, ¿no? Pero el ahorro se termina. Y en ese aspecto, en cuanto a consumo, yo lo veo muy complicado para el año 2024 porque el ahorro se acaba, se termina. Y en eso estamos de acuerdo todos los economistas, de un lado y de otro, ¿eh? Estamos tirando de ahorro. Pero, claro, en cualquier caso, estas medidas vienen determinadas por la Unión Europea, porque precisamente, bueno, más bien de los bancos centrales. Lo que pasa es que los bancos centrales dependen también de la Unión Europea. Y en el caso de España, como pertenecemos a la Unión Europea, como es natural, a partir de enero se va a poner en vigor las reglas fiscales europeas. Y eso lo que nos conlleva y lo que nos exige Europa precisamente es que tenemos que rebajar el déficit, al menos en un 3%, como mínimo. Y ahí es donde viene el asunto. Otra cosa es que diga, bueno, yo subo los precios con el fin de que me cargo la demanda
Pero yo lo veo desde otra perspectiva. Yo creo que más que eso lo que tenemos que es generar más ingresos. ¿Cómo generar más ingresos? Incentivamos las inversiones, ayudamos, tenemos que ser mucho más competitivos, ayudamos a las exportaciones que van muy bien. El año pasado fue muy bien las exportaciones españolas, las anteriores también. Entonces, pero subsidiando. Pero no llegan al umbral que necesitamos. Es decir, que yo me fijaría más no en liquidar los gastos, porque efectivamente hay unos gastos sociales que hay que cubrir, por 1000 cosas, ¿no? Pero sobre todo adquirir ingresos. ¿De qué forma? Bueno, pues ahí es donde está el gobierno que tenga que tomar medidas para que vengan más ingresos a España y reducir el déficit, que es lo que nos va a exigir Europa y que luego en la siguiente intervención ya explicaré un poco más para que nos entienda la gente. Cuando tú tienes una economía familiar en la que tienes una nómina y que esa nómina no se puede ver modificada en mayores ingresos, tienes que reducir gastos. No hay otra forma. Pero cuando sí tienes capacidad de poder adquirir y poder generar más ingresos, como en un Estado que lo puede generar, no se puede acotar los ingresos, los gastos. Ahora, el tema de la inflación lo tengo muy claro, que esta subida es precisamente, yo soy textual, para cargarse la inflación. Y tiene sus problemas también. Pero, en fin, es una medida más. Hay muchas más que seguramente en el año 2024, con las reglas fiscales de la Unión Europea, no lo van a decir. Bueno, nos lo han dicho ya. Y este es un primer paso. ¿Estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo? Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en esa subida de los precios. Claro. Pero bueno, habrá gente que diga que sí. Pero bueno, es una medida como otra cualquiera. Luego, si queréis, ampliamos un poco más. David García. Bueno, pues en lo que es puramente económica, yo no puedo opinar mucho porque yo de economía entiendo pues el del día a día de mi casa, no es verdad, de datos y demás. Yo vengo defendiendo ya en las tertulias hace mucho tiempo una forma en la que la política de España se está olvidando totalmente, y es que todo como se dirige desde las ciudades o desde la capital, en el capital de España o capital de Castilla-La Mancha o capital de Cataluña, siempre existe un núcleo, y no es de carácter peyorativo, urbanita, en el que el papel todo lo aguanta. Entonces, cuando se habla de subida de precios, de toda la vida, el 1 de enero ha subido la cerveza el 1 de enero. Es más, si pides el 15 de diciembre, te dicen pide más si quieres porque que luego va a subir X céntimos. Lo que pasa es que mientras... Y esto es hablando, que también se habla aquí del alquiler, todo va a subir. Y cuando el alquiler sube en las ciudades. Vamos a ser realistas. En una casa de un pueblo, el alquiler seguramente no ha subido e incluso ha bajado. Cuando dicen faltan casas porque se concentran los servicios y determinadas instituciones y determinadas cosas, por así decirlo, en las ciudades. Entonces la gente tiene que buscarse la vida fuera de los pueblos, y las casas que son a lo mejor de sus padres o de sus abuelos, pues se ven abocadas al suelo. Aparte, las instituciones nos dan facilidades para que esas casas ya viejas, la gente que se la quiera quedar o emprender la vida en el pueblo, en vez de costarle en papeleos más que lo que le cuesta hacer la obra, le dieran ciertas facilidades. Eso ayudaría, por ejemplo, a paliar la crisis del alquiler, no en su totalidad, porque al fin y al cabo habrá servicios que solo se podrán dar en determinados lugares, pero sí es verdad que ayudaría a paliar una cosa. Se ha hablado del aceite. El aceite este año ya, se lo he dicho 1000 veces, no va a bajar. Como mucho se va a mantener, porque subió con el aceite viejo, que le habían pagado la aceituna barata. Este año que están pagando la aceituna a casi 2 euros, que no se mantenga la gente, que el aceite de oliva no va a bajar. Eso es así. Respecto a lo que suben los precios, mira, yo hablo de un ejercicio práctico. Yo estuve en una ciudad de aquí cercana, bueno, ciudad o pueblo grande, y por la misma cerveza que yo vendo me cobraron 50 céntimos más. Pero ahí va todo el mundo y nadie se queja, porque me la tomo en tal sitio. Y seguramente compra la cerveza más barata que yo, porque le hacen mejores promociones. Pero si van a donde lo tengo yo, me dicen... Cuando te tomabas la cerveza, ¿te abanicaban y todo? No. Digo, porque te cobraron más. No, o sea... llegan a tu bar y te dicen, es que 1,50 € es muy caro. Pero es que ves a la misma persona en otro sitio que te mandas a 2 euros y no rechista. Los precios, en algunos sitios se hace capacidad de aguantar. No solo yo, en la localidad más o menos los precios son estándares. Pero sí es verdad
que los pequeños municipios te asfixian más. Y te voy a decir por qué. Porque los costes que tú tienes extras, tanto a la hora de comprar productos de carne, de cerveza, refrescos, de personal que tienes que tener, todos los impuestos que hay que pagar, a los que nadie se niega, son los mismos. Sin embargo, no apostar por el mundo rural, que es una opción, hace que haya una descomposición, porque las ciudades va a llegar el momento en el que ya faltan casas y no van a poder absorber a tanta gente. De eso. Y luego, una cosa que le tengo que decir a Escolástico, los jubilados no lo sé, porque si no han perdido o han recuperado su capacidad adquisitiva, pero sí es verdad que el problema no era si los jubilados perdían más o perdían menos poder adquisitivo, sino en el que en muchos de los casos son los propios jubilados los que tienen que tirar y hacer como otra vez de cabeza de familia, porque muchas generaciones se vieron casi en la calle, por así decirlo, y tuvieron que tirar, y a eso era lo que hacía que perdieran más poder adquisitivo, no tanto la congelación o la subida o baja de la pensión. Manuel Alarcos. Bueno, pues yo tengo que decir que efectivamente pues los precios han subido como todos los años. Esto no es ninguna novedad, siempre ocurre y siempre ocurrirá. Ahora bien, también es cierto que yo, por ejemplo, que compro en casa, cocino, guiso, lavo, frego y hago todas las labores un robot domésticas, perfecto. Pues como yo voy mirando precios y compro en varios establecimientos. Y debido a mi avanzada edad, pues hay un supermercado aquí en Puerto Llano, que no sé si podré decir la marca de supermercado. Lo que tú quieras. Concretamente es Supermercado Carrefour, que a los mayores de 65 años y más no nos cobra el IVA, ni de la carne, ni del pescado, ni de los productos frescos. Eso no es verdad. Y eso es totalmente cierto. Totalmente cierto. El IVA siempre se cobra, aunque publicitariamente te digan que te lo quitan. Que es una rebaja. No. Y además nos da incentivo a través de vales de compra. Al final vas a tener que pagar la cuña publicitaria. Con lo cual yo, siempre que me dan un recibo de vale de compra, pues aprovecho. Bien, es verdad que te exigen una cantidad mínima, claro. Normalmente eso suele ser a partir de una compra de 60 o de 50 o 60 euros. Entonces también hay que ir mirando estas cosas. Entonces yo compro unas cosas del día, otras cosas en Mercadona, que es para mí los que más se ajustan en calidad-precio, y otras cosas en... 2 cuñas me debe. Eso te iba a decir. Vaya gratis de propaganda. Y el resto, pues nuestro establecimiento, que ya no voy a decir nombres. En cuanto al déficit de España, pues bueno, pues España, según tengo yo aquí apuntado, pues acabó el año con el 3,1%, mientras Alemania la acabó con el 5,9%, Francia con el 3,7%, Portugal con el 4,3% e Italia con el 3,9%. O sea que estamos en la tabla media-baja. Don Manuel Tabas. Por lo tanto, no estamos tan mal. Vamos a ver, como decía mi amigo Mariano, hablaba de gobiernos conservadores y gobiernos progresistas. Uno que ya tiene una edad y ha pasado por gobiernos conservadores y gobiernos progresistas, pues yo lo que tengo que decir es que con gobiernos conservadores siempre decía año nuevo, vida nueva. Pero ahora con gobiernos progresistas lo que digo, año nuevo, su vida nueva. La culpa no la tiene el cha-cha-cha, la culpa ahora se la dan a la inflación. Los economistas, los doctos economistas, como nuestro amigo Félix Calle, siempre habla de que los gobiernos tienen que tener un culpable para echarle, como cabeza de turco, para echar la culpa de no hacer sus deberes fiscales. La inflación empezó este año, creo que fue en el 6%. Después se ha regulado en el 3,2% y demás. Pero indudablemente es pan para hoy, hambre para mañana. No estamos para tirar cohetas en España. En cuanto a la inflación, estamos en el 5º puesto, indudablemente. Si nos comparamos con Turquía, con Bélgica, con Irlanda, indudablemente estamos mejor. Pero no estamos para tirar cohetes. Pero es que es más, el Banco de España dice que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Que la inflación va a subir en el primer trimestre otra vez. Y los empresarios
principalmente, además que tú estuviste, porque esta empresa fue premiada, más del 45% dijeron que el 23 había sido muy malo y que en el 24 va a ser peor y que la inflación no se va a detener. ¿Cuál es lo único positivo? La OCDE, porque claro, cada uno echa la culpa a quien quiere. La OCDE, por ejemplo, le echa la culpa a vosotros, a los empresarios, que dice que por vosotros, por vuestros márgenes y demás, tienes la culpa de que la inflación en España y en Europa esté subiendo. ¿Quién tiene razón? Pues a saber, como el anuncio ese, busca, compara y se encuentra alguien a quien echarle la culpa mejor, échasela. Escolástico González. Bueno, mi querido amigo Manuel, la inflación no es solo en España, es en toda Europa, ¿eh? Es decir, todos los países de Europa tienen inflación y sabemos qué inflación han tenido nuestros países vecinos muy superiores a los nuestros, es decir, que es verdad que en el último mes... Pero dilo, porque es que queda mejor que diga que más nombre. No, es verdad. Es verdad, Francia, por ejemplo, que es nuestro vecino con el que siempre nos miramos, que por cierto, hoy Macron, lo digo como noticia de última hora, ha elegido primer ministro y ha elegido a un joven de 34 años gay. Es decir, gay reconocido abiertamente, no es que sea... Cierto, no lo digo, sí. Es noticia de última hora. Macron acaba de nombrar primer ministro en Francia, ¿no? Pero los franceses Doble que siempre... sensibilidad, en ese caso tendrá doble sensibilidad. Claro, bueno, no. Lo que está claro es que está normalizada la situación, ¿no? Posiblemente, si esto sucediera en España, nos estaríamos rajando, o algunos estarían rajando las vestiduras, Bueno, ¿no? nadie Porque aquí, se la cuando rasgó hablamos... cuando se nombraron algunos ministros. Claro, bueno, aquí la ley LGTBI sigue siendo todavía una ley que tiene mucho recorrido, ¿no? Político, ideológico, ¿no? Pero bueno, era la noticia del momento que quería decir y me desviaba. La inflación es algo que está sucediendo en toda Europa, mi querido amigo Manuel. Pero yo me apunto un poco a lo que decía David. David ha hecho un discurso rural que a mí me parece interesante, lo de lo que está sucediendo en las grandes ciudades y lo que sucede en el mundo rural. Y creo que es verdad, ¿no? En el mundo rural posiblemente todo se ve de forma distinta en las pequeñas poblaciones. Y no me ha disgustado el discurso que has hecho de la parte del mundo rural. Y tengo que decir, en contraposición a ello, que en las grandes ciudades, y el que no lo haya visto es que no ha salido, las Navidades han sido una locura, pero una locura de consumismo. O sea, no había establecimiento al que salieras a la calle que no estuviera a rebosar. No había restaurante al que quisieras ir que no llevara las reservas ocupadas desde montones de días antes. La hostelería. Y la hostelería en los hoteles, todo. Sí, es decir, es que mis hijas que han querido irse a pasar unos días a Madrid con los nietos a ver las Navidades, el precio de los hoteles se había disparado por 4 y por 5 en Madrid. Sí, es decir, descaradamente. hoteles a precio de 400 euros diarios, lo que eran de 3 estrellas, que se pagaban 80 y 90 euros y 100 euros por ellos hace un año y medio, 2 años. En fin, que lo de los precios, también hay mucho detrás que... Es verdad que los primeros de año el gobierno tiene que reajustar, tanto en la parte de impuestos como en muchas otras cosas, y sobre todo las empresas públicas de las que yo procedo tienen que hacer una revisión de sus precios también cada año, pero, por favor, detrás hay también toda una suerte de maniobras financieras para... bueno, pues no sé si para seguir teniendo mayores beneficios, pero lo que digo de los hoteles es muy significativo de lo que está sucediendo. Sí. Félix Calle. Sí, además sin costes adicionales. Y sin costes adicionales, eso es. De producción, digo. O sea, claro, solo por la ley de la oferta y la demanda, porque con los mismos costes, como se cerraron muchos hoteles durante la pandemia que no han abierto y hay menos plazas hoteleras, han disparado por tener los precios, los hoteles siguen todo lo mismo. Y el beneficio lo están multiplicando por 5 y por 6. En algunas circunstancias sí, en todas no, pero en algunas sí. Yo es que quiero... enfocar el asunto en el tema de los ajustes económicos porque viene derivado de Europa, es que Europa no está exigiendo ese tema. Otra cosa es que nos centralicemos más en el tema de España, ¿no? En el caso de España es que nos obliga a reducir el déficit público, pero así taxativamente, ¿no? El problema es que, vamos, no sé si dará resultado o no, el problema es que siempre va a cargo del bolsillo de los ciudadanos, siempre. No hay nadie que pague los trastos rotos, ¿no? Es que nos enfrentamos a un problema bastante gordo que parece que no se tiene en cuenta, y es la subida desmesurada del tipo de interés. Tened en cuenta que España ha pasado del año 2020 a 1.100.000 millones de deuda a 1.577.000. Los intereses han subido
Y eso implica que nos va a costar este año 46.000 millones más. A cargo de alguien tiene que ir. Bien, pero independientemente de eso, España, como está por encima del 90% del umbral que está marcado por la Unión Europea, pues le obligan a hacer un ajuste no tan significativo, ¿eh? Yo creo que no es tan grande como un 0,4% del PIB y en los siguientes 7 años el 0,30, 25% no me parece tan... Pero bueno, han marcado esos márgenes. En cuanto a que hay inflaciones también en el resto de los países, sí, pero es que la deuda no es igual. Claro. Es que la deuda no es la misma. Entonces casi se pueden permitir, que nadie se puede permitir. Nadie se puede permitir que la deuda que la inflación se dispare, ¿no? Porque entonces habría una hiperinflación, que es lo que está pasando en Argentina, ¿no? No es que nadie se lo pueda permitir, pero bueno, en cierto modo si se lo permite, pues no tiene que pagar tanta deuda. Y la deuda española, el 50%, afortunadamente lo tiene la Unión Europea, que nos deja margen, ¿eh? Que si lo tuvieran como en Argentina los capitales extranjeros, no íbamos a enterar lo que vale un país, ¿no? Entonces, España no se puede permitir que se le desmadre el déficit, porque es que vamos a pagar mucho más. Y toma unas medidas, sean equivocadas o no, que eso ya lo veremos durante este año, ya lo veremos. Pero que medidas tienen que tomar. En cuanto a los costes de producción que estabais hablando de ciertas empresas, ¿sabéis lo que dice el Banco de España? Me hace mucha gracia, porque digo, joder, el Banco de España. Bien que cobra el presidente, pero para decir las tonterías que dice, con perdón, es que dice usted muchas tonterías, es que dicen que no han subido, ninguna empresa ha subido su margen de beneficios porque ha subido sus precios como consecuencia de los costes de producción. Digo, no sé qué márgenes utilizará este hombre, no sé qué medidas utilizará. Sí, hombre, ¿cómo que no? En muchas sí. Pregúntele a las empresas energéticas. ¿Qué ha pasado con las empresas energéticas? Algunas no, algunas ha aplicado, en la medida que han subido los costes, ha aumentado los precios. Pero en gran parte de ellas, y por poner el ejemplo escolástico, en el tema de servicios, no hay mayor coste, pero sí hay mayor beneficio, hay mayor ingreso. Claro. Con lo cual, yo creo que estas son medidas que entran dentro de lo que nos va a exigir. De hecho, este año habrá mayor presión fiscal. Y con esa mayor presión fiscal, que sea el 0,30% más, va a dar lugar, si es que pagamos todos los españoles, que eso es otra cosa, va a dar lugar a que haya unos ingresos de 80.000 millones más, pero que tenemos que pagar 46.000 de los millones. Entonces, según las características, según la estructura económica de cada país, cada uno ajusta lo suyo. Pero que en definitiva, y a lo que voy, que al final, pues el que estamos pagando somos los españoles, somos los ciudadanos. No se sube el salario mínimo interprofesional, no se suben los pensionistas, claro, es que hay un compromiso para que suba. No suben a los funcionarios y eso, vuelvo a insistir, que habrá menos consumo y ralentiza la economía. Esperemos que yo ojalá esté absolutamente equivocado. David García. Bueno, cogiendo un poco el hilo, creo que es obvio, y además ha sido noticia el año pasado, cuando veíamos los beneficios de las energéticas y de los bancos, han batido récord todas han batido récord con comparación con otro año. Entonces, eso habría que hacérnoslo mirar, a ver qué parte también las partes del gobierno, o el que esté en su día, tendrá parte de culpabilizar. Yo siempre he dicho aquí que qué pasaría si este gobierno interviniera determinadas cosas, o por lo menos regulara más concretamente determinadas cosas, porque aunque hubo una corriente en la que se lo pedía al gobierno, es la misma corriente en la que luego te dice el mercado se regula solo. Y si cogemos esa premisa, respecto a lo que decía el escolástico, dice, compra como puedes y vende como quieras. Claro, eso es pan para hoy, hambre para mañana, también es verdad. Y si es verdad que existen unos abusos de precios, debería haber alguna comisión en el que penalizara ese abuso. Pero si no lo existe, luego también está la clientela. O sea, yo si he estado yendo a un sitio a comer por 20 euros y ahora en Navidades lo que tienen puesto, siendo lo mismo, me cobran 50, pues digo, no voy. Evidentemente, un menú de estrella Michelin no puede costar lo mismo que el de uno de carretera, no por menospreciar a uno ni a otro, sino porque unos trabajamos un producto, otros trabajan otro producto. Eso es así, de claro. Lo que pasa es que cuando hablamos de impuestos, hablamos de reajustes, de deudas, hablamos de todo como si todo lo abarcara. Y luego, sin embargo, vemos cómo existe mucha cobardía, porque no falta el día, o no falta el mes o la semana, en el que no vemos a alguien, a alguna persona,
señalada por ingeniería económica, por fraude fiscal, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa gente, si es más de 1 millón de euros, no le suele pasar nada. Sin embargo, se te olvida un céntimo en la declaración de la renta a cualquier obrero o cualquier autónomo y parece que es que has hecho el mayor fraude de la historia. Entonces, las instituciones tienen que tener una cosa están para servir y otra cosa es para ser valientes. Y ser valientes quiere decir que en estas subidas hay gente que se está beneficiando. Y aunque sea impopular o aunque te puedan poner algunos medios en contra y mucha propaganda en contra, tienes que decir que tú estás ahí para controlar y para hacer el bien. Y es que hay veces que lo que se encuentra en política es un descontento hacia la política que hace que crezcan los extremos, porque la gente se ve como desilusionada, como diciendo, si al final son lo mismo. Cuando caló el sentimiento de que son lo mismo, fue cuando empezaron a surgir los extremos, y eso es algo real. Por lo tanto, hay que tomar determinadas medidas, aunque molesten a determinadas Manuel personas. Alarcos. Bueno, pues nada, yo hablando de inflación, ahora he hecho la vista atrás y veo la inflación que teníamos cuando pasamos del franquismo a la democracia. Y resulta que teníamos 22% de inflación, lo cual dio lugar a los llamados pactos de la Moncloa. Entonces aquello sí que fue un ajuste, grande. Y no solamente en esto, aquello ocasionó sufrimiento en los trabajadores, aquello ocasionó muchísimo sufrimiento en las clases humildes y eso sí era una inflación, el 22%. Ahora hay que también tener en cuenta que aparte de estos grandes especuladores que los hubo y desgraciadamente los habrá, estoy de acuerdo con David en que el gobierno o el que sea debería tener un mecanismo de contención o un control sobre determinados precios para protegernos a los ciudadanos. Pero no hay que olvidar también que ahora, debido a la guerra, bueno, por llamarlo de alguna manera, entre Israel y Palestina, pues tenemos ahí en todo lo que es el Mar Rojo y todo lo que es el Cuerno de África, que eso es un hervidero de bombas entre unos y otros. Los norteamericanos bombardean las fragatas de Irak, Irak bombardea las fragatas norteamericanas y por el medio pasaban los buques. Y nosotros vendemos armamento. Esos buques ya no pasan por allí porque les da miedo. Y como les da miedo, ya no se van por ahí, sino que bajan hasta abajo de África para dar la vuelta. Una vuelta de 9.000 kilómetros y 15 días más. Esos productos, lógicamente, cuando lleguen aquí a Francia, a Italia, a Grecia, a Portugal, pues vendrán más caros, por desgracia. Escolástico. Sí, yo creo que no le falta razón a Manuel en lo que está diciendo. El último ejemplo que ponía es muy significativo, caso real del incremento de algunos precios. En una parte, el contenedor, en vez de pagar 1.000 euros, el que viene de Asia, pues va a costar 3.000 euros, ¿no? Pero claro, los 2.000 euros los repartes proporcionalmente entre toda la mercancía que lleva el contenedor, en todo el flete. No puede ser que luego todos los 2.000 euros se conviertan en 8.000 euros de beneficio, que es lo que sucede algunas veces por esa vuelta mayor. Pero sin faltarte razón en el ejemplo que has puesto, yo te voy a poner otro que es muy importante de por qué el gobierno tiene que intervenir y actuar, que decía David. Mira, en el caso de los bancos, la subida de los tipos de interés está generando, lógicamente, en todos los deudores hipotecarios unas subidas que tenían cláusulas variables, unas subidas importantes, porque de estar el Euribor a 0, ha pasado al 4 y pico, ¿no? Es decir, el incremento en las hipotecas está siendo tremenda. El beneficio de los bancos, que no han tenido que pedir dinero nuevo para dar nuevos créditos, sino que lo están obteniendo, pues no se ve recompensado con el pago de los depósitos que tienen que hacer a los ciudadanos que tienen dinero depositado en el banco. Y están teniendo un beneficio extraordinario, pero un beneficio muy importante. Y sin embargo, a todo el mundo
casi le asusta, no a todo el mundo, a mí no personalmente, a mucha gente le asusta que el gobierno le quiera poner un impuesto a la banca. Pues es que si en este momento hay un beneficio extraordinario, consecuencia de ello, es normal que el gobierno tenga que tener ese impuesto a la banca para compensar precisamente ese escudo social. Lo mismo sucede con las eléctricas. Entonces, todo esto hay que... es verdad que los precios suben, pero cuando suben los precios sin una causa, es decir, sino que es simplemente porque te vienen dado, te caen del cielo, pues hay que pagar, sin más. Y no nos tenemos que preocupar de exigir el impuesto cuando el beneficio es obtenido de esa manera. Tabas, Mariano y cierra. Yo Félix. es que a la banca le pondría impuestos, fíjate lo que te digo, Escolástico, hasta por los cajeros que tienen en el exterior en sitio público. Y los ayuntamientos son remisos a ponerles impuestos. Algunos lo han hecho porque están ocupando un espacio público. Con respecto a Pollito, vamos a ver, Pollito, estamos de acuerdo para que decir las cosas como son. Al final del franquismo hubo una crisis del petróleo tremenda, con una subida de precio impresionante que no solamente afectó a España, afectó a todos los países. Indudablemente, a la muerte de Franco, Suárez coge una inflación de un 20% y se tienen que hacer los pactos de la Moncloa, como tú bien has dicho, pero todo deriva de una subida impresionante de los productos del petróleo, que nos cogió a todos, como suele decirse, en cuero. Como ya te dije antes, lo de la OCDE os está echando la culpa a los empresarios de que vuestros márgenes tenéis la culpa de la inflación. Esto lo llaman avarinflación. Yo no había conocido esa palabra, no sé si Félix nos podrá decir algo de eso. Lo de avarinflación será otro nuevo término utilizado. Con respecto al déficit público, y ya te digo palabras textuales del Ministerio de Hacienda y la Función Pública de España, dice que se va a reducir el déficit público, que crecerá con fuerza en 2024 y que el PIB aumentará más del 2%. El FMI dice que tutía, que eso no es así, el Fondo Monetario Internacional, que como mínimo en España del 3,5% no va a bajar hasta el 2028 y que para bajar el déficit público España tiene que rebajar algo así como 19.500 millones de euros, cosa que va a ser complicado que se haga. Mariano Rodríguez. Pues como decía Félix, según las estimaciones de Bruselas, la desviación presupuestaria del próximo año será del 3,2%. Mientras que el gobierno español afirmó que reduciría el déficit hasta el 3%. Ese dato es relevante porque ahí es donde se ubica el límite por el que España debería someterse a la tutela de Bruselas. En 2024 se volverá a activar las reglas fiscales que estuvieron en suspenso durante la pandemia y todavía debe definir la reforma de las mismas. Pero lo que sí está claro es que el límite se mantendrá en esos 3 puntos del PIB. Sabemos que hemos tenido un año inflacionista, como ha sido el año 2003. No sé si habrá sido porque hemos salido del COVID, que aunque la gente hemos salido, no acabamos de salir. Ha dicho Félix que estábamos tirando de ahorro, porque los tendremos, si no, no tendremos de ahorro. Pero también estamos tirando de préstamos porque tenemos empleo. Y que hoy día la prima riesgo en España está en un 106. Yo creo que el reajuste del gobierno español es equitativo con la situación que está viviendo España en el año 2003 y ojalá la sigamos mejorando en el 2004. Terminamos con Félix Calle. En cuanto a los costes, hay una ley que es la defensa de la competencia, que no cumple con su objetivo, ya lo hablamos en su día, que controle costes, pero no lo hace. Lo que hace es que medir todos los meses, a ver cuánto ha subido, cuánto deja de subir, pero no toma ninguna determinación para controlar los costes. Y en cuanto a un impuesto a la banca, siento deciros, compañeros, que no estoy en absoluto de acuerdo. Y hace bien, ¿no? No, lo digo porque que pague lo que tiene que pagar. Porque el IBEX 35, en el que está toda la banca, ¿sabéis lo que paga de impuestos sobre sociedades? Entre un 6 y un 8%. ¿Sabéis lo que paga este señor, su empresa, siempre y cuando no tenga un beneficio más de 150.000 euros? El 25%. Y si supera 150.000 euros de beneficio, paga el 30%. Y un banco que está en el IBEX 35, como todas esas empresas, esas 35 empresas, pagan entre un 6 y un 8%. No, si lo que hay que hacer es que pague lo que tienen que pagar. Hace muchos años Borrell, que era secretario de Estado de Hacienda, que tengo yo la propuesta que hizo, era un poco complicada, pero dijo, miren, para que se reactive esto y no se queje nadie, se paga un mínimo de un 18%, no un 25, ni un 30, un 18%.
Por entonces era un 30, era lineal. Un 18, pero amárrese los machos porque va a haber inspecciones por un tubo. ¿Qué es lo que está diciendo la Unión Europea? Que no recaudamos el suficiente IVA porque no se controla suficientemente. No hay personal que controle todo eso. Entonces, ¿pero por qué se va a hacer una subida a la banca de un impuesto especial si lo que tiene que hacer es pagar lo que tiene que pagar? Como paga este señor en su empresa, o como pago yo en la mía, o como pagáis cualquiera de vosotros que tenéis una actividad profesional que si ganáis 200.000 euros, os cuesta un 35%. Y se acabó. O un 40%. Eso sí. O un 40%. O sea, tú que te levantas a las 6 de la mañana y te colocas el mono de trabajo, y unos señores que están ahí, que son súper ricos, pagan un 6 y un 8%. Pero que no hay impuesto que valga. Que paguen lo que tengan que pagar. Y me acojo otra vez a lo que decía Borrell en su día, en su proyecto que hizo en su día. Oiga, hagan usted ingeniería fiscal lo que usted quiera, pero un mínimo del 18%. Ahora me hacen usted ingeniería fiscal con la inversión en el extranjero, no sé qué historia, y me pagan un 6%. No hace falta un impuesto. De verdad, no estoy de acuerdo con vosotros. Lo que hace falta es que paguen lo que tienen que pagar. Y punto. Como cualquier empresa, cualquier sociedad y cualquier ciudadano español. Y ahora yo te voy a puntualizar un poquito. Terminamos, David. Es con la supuesto impuesto especial, la que se lía en todos los medios, todos los columnistas, todos los tertulias. Imagínate si le ponen un 18%. Perdona, pero cada uno defenda lo que quiera. Yo defiendo de mi No, pero te quiero defiendo decir, eso. Habrá otro economista que me diga el que clamor popular que se va a hacer en bueno, todos pero los que a mí medios. eso me da... Pero no hay que temer el A ti te da clamor igual, pero te popular. quiero decir que al fin y al cabo el político, Bueno, es lo pues que decía habrá- yo, es cobarde porque no toma las Bueno, medidas pues que habrá tiene un que tomar. economista que yo tenga enfrente que me diga que el tonto soy yo No, y no, yo, que y te yo le está- puedo decir, sí señor, pero usted resulta que es asesor del IBEX 35 y yo no. Claro, pero O sea, que cada uno tiene su postura. Yo ¿Sabes qué creo que pasa? muy Lo que claro. no pagan en impuestos lo reparten en beneficio a sus accionistas. No quiero entrar ni ahí siquiera, fíjate lo que te he dicho, que- para no complicar es más que- el asunto. Que no, que Bueno, me parece pues que el reparte tema beneficios, creo que pero pagar lo que tiene que pagar. queda suficientemente claro y explicado. Nosotros, señoras y señores, vamos a hacer un pequeño receso, pero antes vamos a brindar por la salud de todos ustedes y para que este año sea un gran año. Por ustedes y hasta dentro de un ratito. Salud.